a los compañeros. Cualquier cosa me avisan, vamos, como hacemos siempre, preguntan y vamos a salir, ¿sí? Entonces, fíjense en este esquema. Después hay un segundo esquema que sale de unas recomendaciones técnicas que se hicieron en España, desde el ICOL SPANCOL, digamos, en España. Es muy interesante ver todas las etapas que tiene el proceso de proyecto de una presa. Si ustedes ven, hay como, se puede partir de distintos lados. Lo que está en rojo, sí o sí, es a donde tenemos que llegar. Así que fíjense en el número 1 lo tiene como elección de la cerrada, el 2 determinación de la capacidad del embalse, 3 dimensionamiento y emplazamiento del aliviadero, 4 selección del tipo de presa y 5 el diseño de la presa. O sea, hacia ahí apuntaría todo lo que estaría dentro del proyecto, ¿sí? De cualquier tipo de presa. Entonces nosotros podríamos empezar desde abajo. Nosotros hay una demanda de agua, una necesidad real de agua, en base a un estudio de consumos y también a una consideración de las pérdidas que se pueda tener del agua de la que se dispone, digamos, para satisfacer esa necesidad. ¿Sí? Entonces, en base a esa demanda que hay, uno puede estimar, tener una idea de cuánta agua hace falta. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, uno empieza un proceso que va a ir y va a volver, digamos, podemos entrar por un lado, después vamos a tener que volver para ajustar. Entonces, fíjense en que nosotros vamos a determinar una capacidad necesaria, una cantidad de agua que necesitamos. Entonces, en base a estudios geológicos, vamos a poder determinar la cerrada, ¿sí? Dónde ubicarla la presa. Después, en base a estudios geotécnicos de disponibilidad de material, que eso sobre todo lo vamos a ver más clarito durante la clase de hoy, ahí vamos a ver qué tipo de presa es la que más se puede ajustar a la zona y a la cerrada en la que estamos haciendo nuestro proyecto. También, en base al estudio de la cimentación, nosotros vamos a poder hacer un diseño de la presa. Ahora, ¿qué otras investigaciones es necesario hacer? Fíjense que todas son especialidades, ¿sí? Como ingeniero nosotros podemos coordinar, como ingeniero civil, coordinar un equipo multidisciplinario como este, pero no podemos hacer solo este trabajo. Entonces, fíjense, en base al estudio topográfico, eh, vamos a elegir la cerrada, junto con el geológico, en base a todo un estudio hidrológico. ¿Sí? Fíjense que nosotros tenemos estudio hidrológico, por un lado es la producción de agua en la cuenca. Con eso vamos a poder determinar si la capacidad o la necesidad que necesitamos es viable. Y también vamos a tener una información del estudio hidrológico que a nosotros nos interesa muchísimo, que es la avenida máxima, ¿sí? El hidrograma de máxima avenida. Junto a estos dos, topográfico y el hidrograma, nosotros vamos a poder dimensionar, diseñar y dimensionar, y por supuesto ver dónde lo va a ubicar al aliviadero. Entonces, fíjense todo el organigrama, un poco todos los aspectos que entran a tenerse en cuenta dentro del proceso de proyecto de una presa. Si vamos al segundo, este directamente, como yo les decía, dice el diseño de las presas en materiales sueltos, que un poco va a ser el tema del día de hoy, según la guía técnica 2 de SPANCOL. Estas guías técnicas les recomiendo, si les interesa todo el tema de presas, algunas se consiguen en PDF, hay que entrar a la página de SPANCOL, creo que son 12 las que hay ahí, yo he podido bajar solamente 5, las otras es muy difícil conseguirlas en PDF liberadas, pero uno va rastreando por otro lado y a veces consigue el link para poderlas ubicar, si no hay que comprarlas. No me acuerdo ahora los precios, pero es una información técnica muy interesante porque no son reglamentaciones, son guías técnicas, o sea, todos los proyectos que se hacen en España en este momento se respaldan o se apoyan en estas guías técnicas. Son muy específicas, algunas sobre la máxima probable, la precipitación máxima probable, la tormenta de diseño o el caudal de diseño, otras sobre cimentaciones, otras sobre tecnologías del hormigón en presas, otras sobre seguridad de presas, o sea, son muy especiales y esto ha surgido de la amplia historia que tiene España en el proyecto y construcción de presas. Entonces veamos un poquito cómo es el esquema de un proyecto de una presa. Fíjense, como elemento previo, lo voy a agrandar un poquito, aspectos previos, estudios topográficos,
estudios hidrogeológicos, estudios geológicos geotécnicos y de materiales. O sea, toda una serie de disciplinas que nos van a dar información para determinar, ¿no?, todo lo que tenemos que ver con la presa, tanto la ubicación de la cerrada, las características del vaso, después la cimentación, la posible cimentación que va a tener la presa, también la disponibilidad o no que tengamos de materiales en las cercanías de la zona de la cerrada. Todos los estudios hidrogeológicos, tanto la parte del agua a nivel subterránea como el agua superficial, geológico, geotécnico, características de los suelos, comportamiento de los suelos para las nuevas condiciones de carga, ¿no?, y de los materiales. En base a estos estudios previos, nosotros hacemos una elección preliminar de tipos de presa que podrían ajustarse a la situación con la que nos encontramos. Entonces, elegimos un tipo y después viene un tema que es muy interesante, que algo lo habíamos charlado la vez pasada, es el encaje general de la presa. ¿Cómo coloco yo mi presa en una cerrada en particular, con una topografía particular, con unas características geotécnicas particulares? ¿Sí? Entonces, es el análisis del encaje general de la presa. Una vez que yo tengo más o menos visto esto, recién empiezo con el predimensionado. O sea, yo en base a la demanda de agua, yo voy a tener una idea con la topografía de qué altura puede tener mi presa para poder embalsar el agua que yo necesito. Entonces empezamos todo un proceso de predimensionado y después empiezan estudios comunes de detalle, ¿sí?, que son listan acá abajo. Estudio de las excavaciones, tratamientos del terreno, sistemas de drenaje, protección de los paramentos, definición del proceso constructivo, estudio de deformaciones, definición de la coronación, verificación de la seguridad. Y fíjense que acá aparece, dice, un eventual proceso iterativo. O sea, yo empiezo a revisar, normalmente cuando son obras muy importantes no se hace una sola alternativa, se plantean al menos 3, que se estudian desde lo técnico y se terminan comparando a nivel económico, ¿no?, porque hay que ver que sea viable tanto técnico como en la parte económica. Una vez que se va definiendo las alternativas, se hace estudios específicos de cada tipología, ¿no? Y hasta ahora habíamos visto si es una presa de gravedad de hormigón convencional, si una presa compactada con rodillos, si una presa de arco de gravedad, una presa de arco, si una presa aligerada. O sea, cada una ya va a tener una serie de estudios que son particulares del tipo de presa. Después aparecen un aspecto que espero que mañana podamos dar una introducción amplia sobre eso, que es el sistema de ocultación de la presa. O sea, yo ya en el proyecto ya defino qué sensores voy a dejar en la presa para que durante la vida útil de la presa yo pueda monitorear un montón de parámetros que necesito que se mantengan dentro de los valores que yo he previsto o he supuesto en el proyecto. Entonces, este sistema de ocultación, que también se denomina instrumentación de presa, mañana vamos a hacer una introducción, hoy vamos a una de las últimas filminas de esta tarde, vemos un anticipo muy breve en presa de materiales sueltos, pero fíjense que ya en el proyecto original, en el proyecto ya se tiene en cuenta qué es lo que se va a controlar, ¿no? Se arma un manual de ocultación que la persona o la empresa que administre la presa va a tener que seguir digamos, de acuerdo a las recomendaciones que hizo el proyectista, para ir teniendo en cuenta qué parámetros son los que hay que controlar y eventualmente si hay que corregir alguno, con qué medios, con qué métodos se pueden ir corrigiendo algunas fallas que se han dado durante la vida útil de la presa. Entonces, estos dos esquemas me parecieron interesantes para hacer una síntesis de cómo es el proceso del proyecto de una presa. No sé si hay alguna duda sobre esto y ya nos metemos en el tema de hoy. No, ninguna duda, ingeniero. Bueno, sigamos entonces. Vamos a compartir, vamos a la segunda. El tema de hoy, que fue el tema que yo quería darles el viernes pasado, perdone que me haya ido tan de golpe y sobre la hora, pero un problema familiar que por suerte se solucionó, pero me tuve que ir. Justo cuando me sentaba a empezar la clase, tuve que desaparecer. Bueno, perdimos esa clase, pero vamos a tratar de recuperar algo entre hoy y mañana. Entonces, el tema que nos había quedado pendiente, presas de materiales sueltos. ¿Sí? Hasta ahora habíamos visto presas de gravedad, hormigón convencional,
presas de gravedad, presas de arco, ya sea de bóveda o pantalla plana, las presas aligeradas. Dentro de las de hormigón teníamos las compactadas con rodillo, que hemos visto muy sobrevuelo. Mañana vamos a hacer otro sobrevuelo un poco más a menor altura. Y quería hoy no dejar pasar el tema de este mundo o parte del mundo de presas, que es las presas de materiales sueltos. ¿Por qué se les llama así? En este caso nosotros no tenemos un material aglomerante como sería el cemento, ¿sí? Directamente es el material que se va colocando uno sobre otro y se va compactando. Es una tecnología muy similar a la vial, ¿sí? No tenemos un cementante que vaya ligando los elementos que forman el cuerpo de la presa. Por eso es que se les llama materiales sueltos. Y normalmente tenemos dos grandes grupos dentro de materiales sueltos, uno que son las que llamamos presas de tierra, ¿sí? Y el otro grupo que es las presas de escollera. Si más del 50% del cuerpo de la presa está formado por una granulometría menor, digamos, no me acuerdo si son menor a 15 centímetros, hablamos de presas de tierra. En cambio, si más del 50% está por arriba de esos 15 centímetros, ya le llamamos presa de escollera. Si se acuerdan no sé hace cuánto que no habrán ido, o habrán ido hace poco al Campo Alegre, ese es una presa de escollera. Ustedes cuando ven aguas abajo de la presa, se ve la escollera como si fuera las piedras muy bien acomodadas, que de hecho se denomina así, escollera acomodada, pero el cuerpo de la presa es una parte superficial de la presa. El cuerpo de la presa está hecha con escollera, ¿no? Con piedras, bloques de piedra que están tirados desde camiones, arrastrados desde máquinas, y que se van acomodando por propio peso, ¿no? Eso es una presa de escollera. Entonces veamos dentro de las presas de materiales sueltos qué factores afectan al diseño, ¿sí? Como en todo este tipo de obra, ¿qué función va a cumplir la obra? ¿Cuál es el objeto que tiene? Después es muy importante tipo, cantidad y ubicación de los materiales que se van a utilizar. Ya van a ver, hay un archivo más adelante de cómo van variando los perfiles, si venimos desde las presas de hormigón maciza convencional hasta estas de materiales sueltos, para una misma altura, cómo cambian la cantidad de metros cúbicos de material a utilizar. ¿Sí? Entonces es muy importante, acá uno de los factores que afectan al diseño es el tipo de material, la cantidad que hay de ese material disponible y sobre todo si ese material está disponible cerca del lugar de la obra. Este es un condicionante muy importante que puede hacer que cambiemos de tipología o elijamos otra tipología por el tema del transporte de áridos. Si bien en el otro tenemos que traer el cemento, pero en este caso es mucho mayor el volumen que vamos a necesitar. Después otros factores que van a afectar es las características del cierre, el tipo de fundación y el vaso, ¿sí? Son todas características que en realidad van a incidir en el diseño de cualquier presa, pero en este caso van tomando algunas características particulares por cómo se comportan estas presas de materiales sueltos. Después también es muy importante el tema del clima y el tiempo disponible para la ejecución. Acuérdense que estamos hablando de terraplenes hechos al estilo vial, pero que pueden tener hasta 300 metros de altura. Entonces, el clima no nos deja trabajar con grados óptimos de compactación, ¿no? Si es muy lluvioso, si es muy seco, hay que ver qué pasa con el material para lograr la compactación, la cantidad de agua que necesitamos, el tiempo que necesitamos, que va a hacer que pasemos por distintas etapas del año hidrológico. Entonces, al no ser un cuerpo de material que esté cementado, si la inclemencia del tiempo pueden traer problemas durante la ejecución condicionar la ejecución. Tecnológicamente hay alternativas, pero van condicionando y a veces haciendo más caro el proceso. Después, muy importante, las características geológicas que existen tanto en el punto de la cerrada como en el vaso. Lo mismo que aspectos sismológicos. Por ejemplo, la presa de Campo Alegre es una presa que ha experimentado, si bien no hay un análisis todavía definitivo, pero tiene una deformación muy importante que se nota en el paramento de aguas arriba,
y que aparentemente se ha debido a efectos sísmicos, ¿no? Hay asentamientos muy importantes en la escollera, ¿sí?, que ponen en riesgo la pantalla impermeable que está aguas arriba. Por supuesto, como en toda presa, las características hidrológicas, pero las presas de materiales sueltos son muy sensibles a la cuestión hidrológica. Imagínense una presa que no está cementada, si hay una creciente extraordinaria que pasa por arriba de la presa, en cualquiera de las etapas de construcción, lo que se haya construido desaparece, ¿sí? Entonces, estas características hidrológicas son muy importantes de considerar o tener en cuenta en el diseño de estas presas. Veamos algunos parámetros que ya han ido apareciendo en otras presas, pero las recordamos. Fíjense, C, el coronamiento, pongo la manito, a ver si se ve. ¿Ustedes ven la manito o no ven la manito? Ahí está la manito. ¿La ven a la manito o no? Sí, sí se ve. ¿Sí se ve? Bien. Entonces, C, el coronamiento. Fíjense, acá tenemos una presa que tiene talud de aguas arriba, coronamiento, talud de aguas abajo. Siempre hay una relación H a B, ¿sí? Es la forma de definir los taludes. Tenemos un nivel de agua y fíjense que acá hay un R que sería nuestro bordo libre o nuestro resguardo. Y miren respecto a qué está, no está respecto al nivel de coronamiento, sino respecto a donde termina esta franja naranja que tenemos acá, que está con el número 3. Ya vamos a ver qué es eso se denomina núcleo. Y no todas las presas de materiales sueltos tienen este núcleo, dependiendo de las características generales, ya lo vamos a ver. También el núcleo tiene su geometría, que se mete dentro de la cimentación, un valor Z, que tiene un ancho W, ¿no? Fíjense que acá determina tres sectores o tres zonas. La zona 1, que sería la cimentación, zona 2, que también sería de este lado, aguas abajo, que son los espaldones, zona 3 es el núcleo, ¿sí? Como decíamos, el núcleo también tiene un taludes, puede o no tener taludes, aguas arriba y aguas abajo. Esto es un esquema general de un tipo de presa de materiales sueltos. Van apareciendo algunos de los elementos. Fíjense en este de abajo, el núcleo, en este caso, se utiliza en lo que vamos a ver después, que se llaman presas heterogéneas. Nosotros tenemos por lo menos dos tipos de materiales. Un material en los espaldones y un material en el núcleo. Fíjense que normalmente la permeabilidad, ¿sí?, de un núcleo puede andar en valores de 10 a la menos 5. Lo más deseable es que esté entre valores de 10 a la menos 6 a la menos 7 centímetros sobre segundo, ¿sí? Y acá abajo tenemos este valor por ahí no nos diga nada ahora, ¿sí?, pero después vamos a comparar cuál puede ser la permeabilidad que puedan tener un espaldón, dependiendo del material que se haga, en relación a las permeabilidades que nosotros le prestamos al núcleo. El núcleo en realidad es el elemento impermeable. El agua que logre infiltrarse por el cuerpo de la presa se va a controlar de alguna manera con el núcleo para que recién aparezca en menor cantidad aguas abajo de la presa, ¿sí? Entonces, inclusive las pendientes o los taludes del núcleo también son muy importantes de considerar dentro del diseño. Fíjense, la pendiente está a la altura sobre el ancho. Dependiendo en qué valor estemos, vamos a hablar de núcleos delgados, semigruesos o gruesos, ¿sí? Después nos vamos a meter más en estas cuestiones geométricas, pero vamos viendo que son particularidades que no tenían las presas de hormigón. Ahí hablábamos de un tipo de hormigón, tal vez mejorado en los paramentos, ¿sí?, por impermeabilidad o por tema de erosión, pero no teníamos esta combinación de distintos materiales. Acá tenemos otros aspectos de diseño que tienen que ver con el ancho del núcleo. Fíjense en función de la calidad de la roca. O sea, estas presas y las presas de materiales sueltos no requieren una cimentación de altas calidades. Por supuesto, no podemos cimentar una presa en cualquier tipo de material, ¿no?, si no vamos a tener que mejorarlo, pero es que tiene menores requerimientos para el material de fundación. Entonces, por ejemplo, si están fundadas sobre rocas de baja permeabilidad, entonces el ancho del núcleo en la base va a ser menor a un 10%. Fíjense entre qué define este alto. No es el alto de la presa, sino el alto del embalse en un valor mínimo, la diferencia de cota entre el valor mínimo y máximo del embalse,
¿sí? Eso es, para nosotros esto sería el volumen útil, la altura del volumen útil, ¿sí? Entonces, si estamos sobre roca de baja permeabilidad, entonces esto va a tener menor al 10%. Si la cimentación es más permeable, va a estar mayor al 50%. O sea, si tenemos 100 metros de H, nosotros vamos a tener 50 metros de ancho, ¿no? Son otras las dimensiones con las que entramos en este tipo de presa, ¿sí? Sigamos entonces ahora con algunos criterios generales de diseño. Fíjense, en esta presa va a ser muy importante, en las de materiales sueltos, hacer un buen diseño contra el desborde, ¿sí? Después, un buen diseño contra el flujo incontrolado. Esto puede pasar a través de los conductos de fondo o en alguna falla que se dé o en los estribos o en alguna zona del vaso. Un proceso de desembalse rápido en estas presas puede ocasionar un problema de estabilidad muy serio. Ya lo vamos a ver un poquito con más detenimiento. Después, diseñar también la presa contra el deslizamiento, no solo deslizamiento de ladera, que era lo que hemos visto para otras presas, sino deslizamiento en los taludes de la propia presa, ¿sí? Vertiéndose hacia el vaso. Después, otro problema serio e interesante es el tema de protegerla de estas presas contra la erosión en los paramentos. Ya no tenemos hormigón, no tenemos losas, sino que tenemos material que está compactado, ¿no? Por un lado, se inunda completamente con agua que va y viene por el oleaje en la parte superior, y por otro lado tenemos un cerro artificial de material suelto, compactado, pero que está sujeto al clima, a la lluvia, al viento. Entonces hay que hacer un buen diseño contra la erosión de los paramentos. Siempre en estas presas, o como todas las presas, nosotros tenemos que estudiar el perfil transversal, que tiene que ver con cuestiones de estabilidad, cuestiones de resistencia, con cuestiones de control de erosión, con controles del flujo interno, las presiones intersticiales dentro de la presa. O sea, el análisis de este perfil no es solo una cuestión geométrica o solamente de estabilidad, sino que tiene que ver ya un funcionamiento integral de la presa. Diseño del coronamiento. Vamos a ver cuál es el destino que le vamos a dar al coronamiento, si va a ser solo un camino de servicio o va a ser una ruta provincial o va a ser, o sea, dependiendo de para qué se vaya a usar. Hay veces que las presas salvan, hay una presa muy interesante que siempre les hablo de Hidroituango en Colombia, que existía un puente muy importante que unía dos poblados muy importantes de la zona donde se implantó la presa. Bueno, con el embalse, ese puente quedó inundado y ahora se usa el coronamiento de la presa para pasar de una margen a la otra para poder comunicar ambas, como se diría, ambos lados del río. De hecho, mientras se construyó la presa, como había cierto embalse por las ataguías, lo que se tenía era un sistema de ferry que trasladaban los autos y toda la mercadería. Para colmo, el lugar con el que se comunicaba no tenía otro acceso, entonces era muy importante no cortar la vinculación. Diseños de taludes, ya vamos a ver algunas particularidades, y diseño de espaldones. En realidad yo les decía en la imagen, espaldón le llamaríamos a este volumen de material que está tanto aguas arriba como aguas abajo, en este caso respecto del núcleo. Eso le llamamos espaldones. Los taludes serían la forma o la geometría que tiene, o la parte superficial, tanto aguas arriba como abajo, pero espaldones, por lo general, si tenemos una presa con núcleo, la única función del espaldón es conferir el peso propio, ¿sí? Porque no es un material, no se exige al espaldón, sobre todo en las presas heterogéneas, que tengan características de impermeabilidad, ¿sí? Eso se lo asigna directamente al núcleo. Si fuera de escollera, el espaldón es de escollera, pues el de escollera no está cementada, es piedra que está acomodada una sobre otra, es un colador. Entonces, ¿cómo se logra la impermeabilidad de eso? Ya sea a través del núcleo o a través de pantalla, que ya lo vamos a ir aclarando. También otra particularidad de estas presas o del diseño, yo tengo que diseñar el núcleo si va a ser una presa con núcleo. Aparecen algunos elementos que son propios de estas presas. Los filtros, ¿sí? Vayan guardando esos
esas ideas, por lo menos en este caso estos términos, después vamos a redondear un poquito más esas ideas. Filtros y drenes que normalmente trabajan juntos. Después las bermas, ¿sí? Vamos a ver qué son. Diseño de cimiento, común al análisis de cualquier estructura. Y diseño de pantalla. Yo puedo tener una presa o que tenga núcleo o que tenga pantalla. Combinar las dos sería una redundancia aparte de un alto costo. Pero, por ejemplo, si falla el núcleo, yo puedo llegar a colocar una pantalla, ¿sí? Y salvarla a la presa. Pero bueno, son cosas que se van analizando de acuerdo a cuando se van sucediendo las cosas. Veamos, esto es lo que les decía hace rato. Fíjense, si ustedes quieren hacer un comparativo muy interesante, que te lo tengan clarito por ahí, no se van a acordar algunos números, pero fíjense, las presas de gravedad de hormigón convencional, la relación de los taludes, la inclinación de los taludes, sumando los dos, no pasaba de 0,8-0,85. Generalmente vertical, o sea que en este yo tenía un 0,8 en horizontal y un metro en vertical. Fíjense, para una misma H, casi el 80% se va en la base. Si vamos a una presa de escollera, ya la relación no es 0,8, sino directamente es 2, 1,7 o 2. ¿Sí? Entonces ya los taludes son más tendidos. Y ya imaginen, fíjense, a la misma altura yo tengo mayor cantidad de material. ¿Sí? Miren la base, fíjense si esto es 100 metros el H, acá tenemos 370 metros de base. O sea, para una altura de 100 metros yo tengo 370. ¿Sí? Y en el caso de las presas de escollera, directamente la relación de los taludes, fíjense, es de 3:1 o 2,5. En el caso de Cabra Corral, que tiene 90 metros, si nosotros usamos esta relación, por supuesto, dependerá del diseño de cada presa, pero normalmente anda en este orden. Cabra Corral, la presa de Cabra Corral tendría que tener un ancho en la base de casi 500 y pico de metros, que realmente tiene creo que 600 metros de longitud en la base, contra 90 de altura. Acá abajo, muy interesante, el volumen, fíjense cómo va variando en función de la altura y la cantidad de material que yo necesito para constituir el cuerpo de la presa. Por supuesto, como les dije, uno de los condicionantes importantes era qué tipo de material y qué disponibilidad de material teníamos en la cercanía. Si no hay mucho material disponible, bueno, gastaremos en llevar cemento y armar toda la planta hormigonera, pero vamos a usar mucho material de la zona, mucho menos material de la zona cercana. ¿Sí? Después hay que ver si disponemos de roca en condiciones buenas para poder armar una escollera, o directamente nos vamos a presas de tierra que en función de la cantidad de material y la calidad de material que tengamos en las cercanías. En lo que tenemos a continuación serían los 4 tipos reales que hay de presas de materiales sueltos. ¿Sí? Entonces sí tienen que usar. Son síntesis lo que estamos viendo, así que prácticamente para un examen tienen que poder, no sé si hablar de todo, pero sí ante una situación tener las herramientas como para decir, esta es una presa de tal tipo que se comporta de esta manera y conviene cubrirla o mejorar sus condiciones de tal forma, ¿no? Fíjense, en una presa homogénea, toda la presa está hecha con un mismo tipo de material, ¿sí? Para que esto no sea un colador, este material sí tiene que tener condiciones de impermeabilidad mínimas, si no el agua empezaría a brotar por acá y me va haciendo una erosión retrocedente, me tubifica, ¿no?, el cuerpo de la presa y desaparece la presa. Entonces, primer tipo, presa homogénea. Después tenemos las presas heterogéneas, ¿sí? Heterogéneas porque ya estamos haciendo una combinación de distintos materiales. Yo tengo un núcleo central, en este caso, y los espaldones, que son de material drenante, puede ser, como les decía, tanto tierra como escollera, y que no es un material que necesite una determinada impermeabilidad. Toda la barrera entre el agua la va a constituir el núcleo. Podemos tener también una presa homogénea de material drenante, pero que tiene en su interior una pantalla central. Esta pantalla puede ser de hormigón, puede ser de asfalto, hormigón de asfalto. ¿Sí? Condiciona mucho la elección el tema de las alturas.
si hacemos una presa muy alta con un tabique de hormigón, hay que ver las condiciones de fisuración y los movimientos que se puedan dar durante la presa, durante la vida de la presa, que no hagan que se fracture. Entonces tiene que ser un material que acompañe un poco cómo se acomodan estas presas a la solicitación. Si ustedes se acuerdan, en la semana pasada, dentro de las clasificaciones de presa hablábamos de presas rígidas o presas flexibles. Bueno, las presas de materiales sueltos entrarían dentro del rango de las presas flexibles. ¿Por qué? La capacidad que tienen de acomodarse de alguna manera, aunque eso tenemos que estudiarlo, a las posibles deformaciones o a las condiciones del terreno, sin que esto afecte a las características tanto estructurales como hidráulicas que tiene que tener el cuerpo de la presa, ¿no? Y el cuarto modelo, el cuarto tipo de material, de presa de materiales sueltos, lo que se llama presa de pantalla sobre el paramento arriba. Yo tengo una presa que puede tener un solo material o una combinación de materiales, pero la parte impermeable la da una pantalla de hormigón. Estas son las famosas CFRD, ¿sí? Son presas de roca o de suelo con cara de hormigón, cara de cemento, counterface. Entonces son, por ejemplo, el Campo Alegre es este tipo de presa. Es una presa de collera con una losa, una pantalla en la parte de aguas arriba, que tiene toda una serie de diseños. Espero que mañana podamos ver un poquito de eso. A ver, creo que me faltaba algo del anterior. Acá están. Bien. Fíjense, si nosotros, hay algo muy interesante que acá se hace más acentuado con la presa de materiales sueltos. ¿Qué pasa con el agua dentro de la presa? ¿Sí? Todo material que esté en contacto permanente con el agua va a tender a saturarse, si es un material que tiene cierta permeabilidad. ¿Sí? Solamente algunos materiales son 100% impermeables, ¿sí? Barreras completas. En el caso nuestro, todos los materiales con los que hacemos las presas son materiales que tienen su permeabilidad. En el caso de presas de materiales sueltos, esa permeabilidad es mucho más alta, o sea, hay mayor posibilidad de que ingrese agua al cuerpo de la presa. Entonces, por ejemplo, presa homogénea, si nosotros tenemos nuestro nivel en el embalse, si trazamos una red de corrientes dentro del cuerpo de la presa, porque esta agua por la presión a la altura que está tratando de pasar a través del cuerpo de la presa, la primera línea de corriente es lo que llamamos la línea de saturación. Entonces, por arriba de esta línea a lo mejor tengamos humedad, pero que se da por capilaridad. Pero a nosotros nos interesa analizar esta primera línea de saturación, que ¿cuál es el problema? Si esta línea aparece acá en medio del paramento aguas abajo, empieza a arrastrar material de la presa, empieza a erosionarla, erosión retrocedente o pipi, y me va a formar lo que se llama una brecha. Se arma un tubo cada vez mayor, el agua sigue empujando y se lleva. Se han dado casos de que desapareció media presa o por lo menos una tercera parte de la presa, generando una ola, dependiendo del tamaño de la obra, una ola destructiva hacia aguas abajo. Entonces, esta idea y esta línea de saturación hay que tenerla muy en cuenta en las presas de materiales sueltos. Fíjense, acá dice presa sin DREM. ¿Y qué es lo que pasa en la segunda alternativa? Lo vamos a agrandar para que quede, agrándenlo ustedes, así lo pueden ver mejor. Fíjense, en esta misma situación, yo le coloco todo el pie de la presa, lo hago con material drenante. ¿Sí? A eso es lo que llamamos un DREM, o sea, un material que permite el paso del agua, que mantiene su forma, ¿sí? Y entre el DREN y el cuerpo de la presa coloco una zona de filtro. Yo le dije que siempre van vinculados los filtros DREN. ¿Qué es lo que consigo con esto? Fíjense que la línea de saturación ya no me aparece en el paramento aguas abajo, sino que es captada por la zona de filtro o zona de transición, ¿no? Llevada a la zona del DREN, y el DREN me saca de una manera controlada el agua hacia aguas abajo, evitando esa erosión progresiva. Entonces, esta idea es clave en la presa de materiales sueltos. Conocer o hacerse una idea de función hidráulicamente el cuerpo de la presa y qué elementos vienen en nuestra ayuda para controlar eso, ¿sí? Tanto desde el diseño como después en la vida útil.
Fíjense en acá, tenemos una presa homogénea con capa drenante horizontal. O sea, el dren ya no es en el pie como hacíamos acá, sino directamente todo un terraplén que se encuentra prácticamente desde la mitad hacia aguas abajo. Es material drenante que está envuelto con el filtro. ¿Qué es lo que he conseguido? Que mi línea de saturación es captada mucho más antes de llegar en las proximidades del parámetro. Entonces, estos drenes se construyen, vamos a ver fotos, se construyen mientras se construye la presa. Los filtros son clave, acuérdense que, ¿cuál sería la función del filtro? Evitar que el material de la presa, ¿sí? Fino, grueso, mediano, vaya obstruyendo el dren, porque una vez que este dren queda fuera de servicio, la línea de saturación vuelve a acercarse al parámetro de aguas abajo y con la consiguiente posibilidad de erosión progresiva. Entonces el filtro va a dejar que pase solamente la y algunas la idea es que no pasen partículas, porque a medida que van saliendo las partículas más chiquitas, después salen las que le siguen en tamaño y así se va haciendo la erosión retrocedente. Entonces este es un dren, una capa drenante horizontal. Acá tenemos otro tipo de presa homogénea que tiene un dren longitudinal. Ya no tenemos una capa, ¿sí? Estos drenes pueden llegar a ocupar toda la base de la presa o simplemente ser lo que nosotros llamamos un rastrillo de drenes. ¿Sí? Hay una parte del dren que sí es continuo a lo largo de la presa y después solamente atrás salen algunos elementos, en algunas secciones aparece el dren. En este caso, fíjense que queda más claro, hay un dren longitudinal que es el que va a captar, va a haber un dren transversal cada cierto intervalo. Acá estamos armando ese rastrillo y siempre está vinculado al correspondiente filtro. Miren cómo la línea de saturación cada vez se ha ido yendo. Miren, teníamos una que aparecía en el paramento y dependiendo cómo disponíamos nosotros los filtros y los drenes, captábamos esa agua y la tomábamos, la controlábamos y nosotros garantizamos las condiciones de diseño en todo el cuerpo de la presa. Vamos a tener un material que está completamente saturado, un material que está prácticamente en estado seco o eventualmente con agua proveniente de la lluvia. En este caso, o en estos dos casos, tenemos lo que se denomina con dren chimenea, ¿no? Justamente para captar cada vez más arriba. Y esto tiene que ver también con la calidad de materiales que nosotros consigamos para hacer la presa. ¿Sí? El que necesitamos ir haciendo todo no es un tanto, sino que se van probando. Actualmente esto se puede modelar en elemento finito y se hace todo un diseño hidráulico de la presa. Se trazan las redes de descubrimiento y depende cómo coloquemos los drenes, las características del drene, las capacidades de filtros y drenes, va mejorando la respuesta, ¿no?, de la presa con toda esta agua que se encuentra en su interior. Entonces este es con dren chimenea y fíjense en acá, nosotros tenemos una presa con drenes de disipación de presiones intersticiales de construcción. Tenemos un dren chimenea que hace todo prácticamente hasta el entrenamiento y después tenemos, esto es para disipar la presión intersticial. Acuérdense que presión intersticial es cuando tenemos agua dentro del cuerpo de la presa, ¿sí? Entonces, esta agua nosotros podemos irla sacando a medida que vamos construyendo, ya sea que tengamos que construir en época muy húmeda, ¿no?, darle lugar al agua para que tenga por dónde salir sin generar los problemas de estabilidad en la presa, ¿no? Como verán, es muy distinto el análisis, o por lo menos queda más clarito acá que en las presas de hormigón. Presas de hormigón hemos nombrado las presiones intersticiales, la presión de poro, el efecto cuña, ¿no? También se utilizan drenes, por supuesto son de mucho menor tamaño, hablábamos de drenes de caño perforado de 10 a 15 centímetros. Acá tenemos, ya van a ver de acuerdo al tamaño de la presa, drenes que pueden tener metros de ancho o de espesor, ¿no?, y también los correspondientes filtros. Vamos bien con la hora. Una presa homogénea de materiales sueltos tiene el terraplén, que sería el cuerpo, los taludes, son las pendientes que tenemos agua arriba, aguas abajo, protección aguas arriba de escollera. Esta protección tiene un nombre particular, que es el riprap, ¿sí? Ya lo vamos a ver. De hecho, hay una presa que
que está estudiando uno de sus compañeros como segunda investigación, que es la presa de Belo Monte en Brasil. Una presa que está dentro de un río que da frente del Amazonas, son ríos muy caudalosos, pero que se ha dado una bajante extraordinaria en el nivel del río y por supuesto también en el embalse. Y el problema fue que cuando se diseña esta protección de escollero riprap, se estudia o se define en qué zona vamos a colocar. No es que se coloca en todo el paramento, en todo el talud de aguas arriba, sino que se coloca en la zona que normalmente se espera que va a variar el nivel del embalse. ¿Sí? Porque esta protección sobre todo es por el agua que se acerca y se retira del paramento o del talud, nos va sacando material del cuerpo de la presa. ¿Sí? Entonces esta protección se coloca dentro de lo que se supone que va a ser el volumen útil. Bueno, con las bajantes extraordinarias este volumen útil fue mucho menor del de diseño, entonces empezó a llegar el agua a nivel en el que no se encontraba esta protección. Es muy difícil colocarla con el embalse en servicio, o sea, directamente hay que colocarla desde lanchas, ¿sí? Desde embarcaciones, generalmente son plataformas. Después, otro elemento que lo veíamos hace rato, filtro de pie de presa y un dren colector. Esas son las partes normales que hay en una presa homogénea. Otro elemento a tener en cuenta, también parte de lo que vimos, drenes horizontales y chimeneas drenantes. Fíjense, acá tenemos una red de flujo para una típica presa homogénea, presa materiales sueltos homogénea. Tenemos nuestra red de flujo trazadita en función de la altura de agua. Si hay algunas curvas asociadas a formas geométricas conocidas, en este caso parabólicas, ¿sí? Esto está en función del estudio de las curvas de las líneas de corriente y las líneas equipotenciales. Y fíjense, por la característica del material del cuerpo, para este tirante o esta profundidad o nivel en el embalse, la curva nunca toca el paramento o el talud de aguas abajo. También en función de este análisis que se determina cuánto va a ser el talud, cuánto va a ser la base, para evitar que nos brote agua. ¿Y qué es lo que se hace? Si nosotros siguiéramos naturalmente, esto puede ser que aparezca en la zona del pie de presa, requiriendo un dren de pie. Pero en este caso se colocó un caño perforado, ¿sí? Un dren, entonces con eso se deprime la línea de saturación y se le da mayor pendiente en las proximidades de ese dren. Entonces, esto es lo que yo les decía, qué pasa cuando se va dando, tanto en el proceso de llenado como cuando está en servicio la presa en máximo nivel, con el agua dentro del cuerpo de la presa. Veamos el tema drenes, que es muy importante, y vamos haciendo un salpicado de las cosas que interesan en este tipo de presas. Fíjense, los drenes dejan pasar fácilmente el agua que drena a través del cuerpo de la presa, impidiendo el arrastre de los materiales. La red de filtración genera presiones intersticiales negativas. Miren acá, nosotros tenemos la línea de saturación, la línea equipotencial y las líneas de corriente. Acá en el punto A, el agua ya empezaría a brotar por las características que tiene el material de la presa, empezaría a brotar por el talud de aguas abajo. Al brotar empieza a hacer una erosión retrocedente, una erosión que se va movilizando hacia el interior, me produce una brecha y puede hacer volar la presa. Entonces, una posible solución es un espaldón drenante. Se agrega se anexa a la presa un espaldón que está hecho con material grueso, pero que va a evitar, digamos, el descalce de todo el talud abajo por estos procesos de erosión progresiva, ¿sí? Esto si no hay un dren de pie. Si yo coloco el dren de pie, esta línea de saturación se va a vincular hacia ese dren y puede ser, de acuerdo al diseño, que aparezca o no en el talud de aguas abajo. En las presas heterogéneas, el material granular de los respaldones, yo le dije, no es un material que requiera características de impermeabilidad,
el mismo material granular funciona como dren. Se utilizan filtros en el talud de aguas arriba para separar materiales gruesos y finos. O sea, yo cuando coloco un núcleo, yo no puedo pasar de la roca de hasta 1,5 metros a tener arcilla. Yo tengo que hacer transiciones. Y hay muchas transiciones las hacemos con los filtros, pero dependiendo de la relación de granulometría hay que tener mucho cuidado con el paso de uno a otro valor. Fíjense, yo les hablaba de mínimos de drenes entre 2,5 a 3 metros de espesor. O sea que son mucho más. En las presas homogéneas hemos dicho que podemos tener el RIP-RAP, que es la protección aguas arriba. Acá sería esquemáticamente una línea de saturación que toma un colchón drenante en la parte inferior de la presa. Acá es un dren chimenea que lo toma más arriba, ¿sí? Y yo tengo, digamos, tiene que ver con la respuesta hidráulica que tenga la presa, el que yo necesite, porque siempre que coloque algo tiene que tener su razón de ser y su buena justificación, porque va a implicar un costo, ¿sí? Fíjense lo que dice acá el texto: es mejor el dren chimenea porque corta antes la red de filtración y afecta menos. Acá toda esta pancita, digamos, quedaría cortada con el dren chimenea. El dren horizontal, fíjense que puede llegar a tener casi 2/3 de las partes de lo que es la proyección del talud aguas abajo, de un mínimo de 90 centímetros. Y el dren chimenea, la longitud, acá tenemos, no tengo el gráfico, la longitud del tren chimenea también va a estar en función de este valor, que es entre la vertical y el pie de la presa. Entonces, fíjense que la altura de este tren chimenea va a estar 1 o 2 metros por abajo del nivel de máximo normal de aguas, que es el nivel que tenemos acá. Acá tenemos unas fotos muy interesantes, después les voy a compartir, de este ingeniero Jaime Suárez Díaz. Él tiene un PowerPoint muy, muy lindo sobre presa de materiales sueltos. Yo ahora simplemente he traído algunas fotos. Fíjense, acá abajo en el cuadrito tiene un plano tipo de esta presa. No tengo acá el nombre, por la escala no lo veo. Fíjense que tiene un colchón drenante, dren chimenea y después el núcleo. En realidad todo esto es una presa. Fíjense, acá tenemos una tipo ataguía que después se va a recrecer. Sería bueno investigarla esta presa, después buscar el nombre. Miren cómo se construye el dren chimenea. Se van haciendo los espaldones del material que se ha previsto en el diseño, y cuando llegamos nosotros a la zona de transición tendríamos los filtros, que es este material que está de granulometría mezcladita, y después tenemos el dren. ¿Sí? ¿Cómo se define o cómo se diseñan tanto los drenes como los filtros? Con curvas típicas de granulometría, o sea, condiciones de dren, hay ya relación entre la granulometría que tiene que tener el filtro de acuerdo a la granulometría del dren. La granulometría del dren va a depender del caudal que yo necesito evacuar. Fíjese que esto no tiene que estar sucio, no se tiene que colmatar con material fino que venga desde el cuerpo de la presa, que esa función es la que tienen los filtros. En este caso, este es un dren inclinado, ¿sí? Chimenea inclinado, el otro era chimenea vertical. Fíjense cómo acá mismos encofrados, de alguna manera, encofrados que después se van retirando, están ya con la inclinación que tiene. Entonces tengo material de los espaldones, tanto aguas arriba, aguas abajo, los filtros y el dren propiamente dicho. Todo esto se define, espesores y granulometría y las alturas hasta las cuales se va a llegar con cada uno de esos elementos. Achiquemos un poquito para que tengamos una visión general de esto. Fíjense, hablábamos de los taludes en las presas homogéneas. La presa está rondando los 5 metros, yo voy a tener una relación de 2 a 1 aguas arriba, 1,5, 1,75 a 1 aguas abajo. A medida que voy creciendo en altura, puedo llegar, por ejemplo, a presas que están arriba de los 30 metros, hasta 30 metros, yo tengo de 3 a 1 y de 2,5 a 2,7 a 1. En estos gráficos es como que está más tendido el talud aguas arriba. Acuérdense que
no solo lo hacemos por la estabilidad propia del material, condiciones saturadas, sino también una cuestión de estabilidad general. Hay toda una cuña estabilizante de agua que no es necesaria, pero que puede servir a la hora de la cantidad de material que nosotros tengamos previsto para el diseño de esta presa. Pasemos al segundo tipo de las presas. En esta bibliografía se llama presa soñada, de zonas o presa heterogénea, en contraposición a la presa homogénea. Acá nosotros vamos a tener un núcleo, vamos a tener espaldones, aguas arriba y aguas abajo, y DREM, vamos a tener filtros, distintos nombres de acuerdo a la función que cumplan, protección del paramento mojado, que sería el RICAP, y una solera drenante. Y ya vamos a meternos un poquito en cada uno. La intención de hoy es no agotar todo el tema, porque no da, pero por lo menos que tengan una introducción en toda la bibliografía y algunas cosas de soporte que les voy a subir a la plataforma. Hay mucho material, hay mucho para leer. Hay gente que se dedica solamente a materiales sueltos, otras presas de hormigón. Entonces son especialidades, inclusive desde la tecnología que se usa, desde maquinaria que se usa. Fíjense acá en la imagen, nosotros tenemos estas tierras más oscuras, ¿sí? Generalmente están asociadas a tierras arcillosas. Después vamos a zonas de transición, zonas de filtros y drenes, y por último el espaldón. En este caso, esto que vemos acá no es espaldón, sino que es la escollera. A medida que se va levantando la presa, ya se va disponiendo la escollera. Que la escollera también se analiza qué tamaño de piedra necesito yo. Porque no puedo poner piedra que las olas estimadas para ese embalse me las arrastre, ¿sí? Y está en función de la energía que pueda tener el oleaje de acuerdo a las dimensiones del embalse, y que no me vaya retirando esta protección. Entonces tenemos núcleo, zonas de transición, espaldón y la protección aguas. Veamos la imagen que sigue, acá se ve clarito. Cabra Corral tendría una similar a esto. Fíjense que tenemos el núcleo, ¿sí? Tenemos drenes, tenemos filtros, tenemos espaldones, un material más granular, y acá empiezan a aparecer como escalones. De hecho, acá tienen, este camino es un escalón. Esto es lo que se denominan bermas. Y cuando nosotros tenemos taludes importantes, no podemos hacer taludes de muchísima altura por una cuestión de estabilidad propia del material, ¿sí? Resistencia al corte del material, sobre todo cuando esté afectado por la humedad de las lluvias. Y después el tema de la erosión durante la lluvia, cuando se va escurriendo el agua por el talud de aguas abajo, que tenga posibilidad de que si hay algún desmoronamiento no llegue hasta el pie de presa, sino que sea interceptado por estos escalones intermedios o bermas. Estas bermas se utilizan no solo para eso, sino también como medios de acceso tanto durante la construcción como durante el control o la ocultación de la presa, digamos, todo el control durante la vida de la presa. Fíjense que acá tenemos una presa que tiene cierta curvatura en planta. Pueden ser rectas, pueden ser curvas. En el caso de enrocado, miren cómo van cambiando. En el enrocado es como que podemos hacerla un poquito más vertical, ¿no? Con menor talud, ¿no? Y eso por las propias trabazones entre las rocas, el peso que tienen, no necesito para la estabilidad. Y acá lo que estamos viendo es el rip-rap, que normalmente es, como les digo, una granulometría de piedra que simplemente lo que hace es que el agua no afecte el cuerpo de la presa. Fíjense, hace rato decíamos relaciones de 30 a 40 metros, teníamos de casi 3 a 1. Acá es de 1 a 1, o sea que tenemos 45 grados de inclinación. Veamos qué ventaja o desventaja. Acá tenemos dos situaciones típicas de las presas heterogéneas. Que el núcleo esté ubicado en el centro o que el núcleo esté ubicado hacia arriba. Y van a ver distintas tipologías de esto, inclusive en sus investigaciones, a lo mejor si les tocó materiales sueltos, también han visto que el núcleo tiene una posición particular. ¿Qué ventajas tienen los núcleos inclinados hacia arriba? Que sería la condición B, o el caso B. Es más fácil construirlo en climas muy húmedos,
el filtro se coloca y compacta directamente sobre el talud. En el otro teníamos que ir poniendo tipo encofrado. Las fuerzas de filtración están orientadas favorablemente para la estabilidad de la presa. O sea, tienden la resultante a mandarla hacia la parte central de la fundación. El talud de abajo, aguas abajo, es más estable. ¿Sí? Este talud, porque ya se apoya sobre el espaldón aguas abajo. Son núcleos menos vulnerables a la fisuración y fracturación hidráulica. Son dos fenómenos que se dan en los núcleos. Por eso los núcleos normalmente son de material arcilloso. ¿Sí? Tienen que ser para poder conseguir la impermeabilidad que necesitamos. Entonces se puede fisurar por cuestiones de deformaciones de la presa, por cuestiones de gradientes de humedad, ¿sí? O también se puede producir una fractura hidráulica. Y esto es cuando el agua atraviesa el cuerpo del núcleo, ¿sí? Y empieza a hacer esa erosión progresiva hacia aguas arriba. O sea, ahí se produce una fractura hidráulica. Directamente para nosotros es como si, digamos, se ha pinchado el núcleo y hay que ver de solucionarlo. Primero detectarlo, ubicar dónde está esa fractura y ver cómo se suena. ¿No? Si no, puede ser una reacción en cadena que haga que desaparezca la presa. Mayor estabilidad en caso de sismos en la zona de la presa no saturada. Fíjense, todo este volumen que tenemos acá es mucho más estable a lo mejor ante un sismo que un elemento o un volumen de estas características o acomodado de estas características. Ahora, ¿cuáles son las ventajas que tenemos con el caso A? Permiten taludes de aguas arriba más inclinados. O sea, fíjense en este que estamos acá, ¿sí? Tenemos taludes tanto de la presa como del núcleo. Un núcleo más grueso para un volumen dado de material, fíjense, esta es una ventaja, y mayor presión vertical contra el contacto. Es interesante esta conclusión a la que llega. Fíjense, al tener mayor volumen, la presión de contacto entre el núcleo y la cimentación cierra una parte que es fundamental, porque yo estoy controlando el agua por el cuerpo, pero también me está pasando agua por debajo de la presa. Entonces, que yo tenga mayor presión, que no es la misma presión que tengo acá, porque esta se recuesta sobre todo el espaldón aguas abajo, entonces también hace que haya menores posibilidades de estación. De todas maneras, estos núcleos normalmente están asociados a inyecciones de impermeabilización o pantallas que se colocan debajo del núcleo. Todo depende del tipo de material de cimentación. Yo le había comentado que el tema filtros es una particularidad de estas presas de materiales sueltos, ¿sí? Entonces los filtros, ¿cómo los podemos definir? Como zona de transición entre el núcleo y el espaldón. Puede ser simple, o sea, hecho con una sola capa o de diversas capas. En ese caso se denomina compuesto. ¿Sí? Es de material granular, arena y grava. Lo que hacemos nosotros es jugar con las granulometrías. Se estudia la granulometría para condición de filtro. Cuando no hay riesgo de punzonamiento, puede utilizarse geotextil. ¿Qué es esto de punzonamiento? Nosotros tenemos grava y arena que está compactada y está con el peso propio en grandes alturas. Entonces, yo puedo utilizar un geotextil, que es un material sintético, que va a hacer las funciones de filtro o prefiltro, ¿no? Entonces tengo que evitar que el mismo material granular con el que estoy haciendo la presa lo rompa. ¿Sí? En este caso se llama punzonarlo. Lo vaya desgajando, o sea, rompiendo, mordiendo al material, porque sería un punto posible de filtración de agua. Yo no sé si me quedaba algo acá de esta. Sí, sí me quedaba. Cuando nosotros hablamos de diseñar los filtros, lo que tengo que tratar es disminuir la presión del agua, ¿sí?, que está dentro de la presa, permitir que solamente pase agua, evitar la tubificación, o sea, al pasar solo agua no se arrastra material y no se va dando esa erosión, esa tubificación. Evitar el movimiento de las partículas del cimiento o del terraplén. Como les digo, los filtros también se colocan para evitar que se vaya material que está circulando por debajo de la presa.
sea, los filtros realmente cumplen una función muy importante en las presas de materiales sueltos. Siempre es interesante cuando ustedes investiguen o vean sobre un determinado tema, ver si se puede comparar con otras cosas o ir comparando entre elementos que ustedes mismos van teniendo en cuenta en la investigación. Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de estos grandes grupos de las presas de materiales sueltos, tanto homogénea como soñada o heterogénea. Las homogéneas, ¿cuál es la ventaja que hay? Se compacta con un solo equipo. ¿Sí? No necesito distintos equipos porque es un solo material, una fácil explotación y transporte y almacenamiento del material. No tengo que estar clasificando, cuidando de manera diferencial el mismo transporte. O sea, realmente es una ventaja. Esas son las desventajas. Requiere un alto control de la compactación, riesgos de importantes asentamientos, inestabilidad por desembalse rápido, que es un fenómeno que puede afectar muy seriamente a las presas de materiales sueltos. ¿Qué pasa si se da en una presa de hormigón o cementada? Los niveles simplemente van a afectar en la parte de estabilidad, estará más seca o menos seca la presa, pero no va a afectar en el grado que afecta a una presa de materiales sueltos, que de golpe el agua ya no está tratando de meterse en el cuerpo de la presa, sino saliendo hacia aguas arriba, porque se está produciendo. Entonces eso me puede arrastrar todo el material hacia el embalse. ¿Sí? Requieren mayor protección de taludes cuando son homogéneas y hay un mayor volumen de material. En cambio, si hablamos de las presas heterogéneas, las ventajas, una, que podemos usar taludes con pendiente más alta, o sea, puede ser un poco más esbelta, menos material, menor volumen de material. Fácil construcción por etapas, en especial con núcleo inclinado. Y las desventajas requiere equipos acorde a cada material. No es lo mismo compactar una arcilla que compactar una arena en los volúmenes en los que estamos trabajando o en volúmenes menores. No es lo mismo el trabajo de compactación contra filtros y drenes que compactar planchadas o tongadas completas de material, que sería el caso de las homogéneas. Requiere varias canteras y yacimientos y hay riesgo de quiebre o discontinuidad del núcleo. ¿Sí? Muy interesante tener en cuenta este análisis sencillo de ventajas o desventajas de uno y otro tipo. Dentro del mundo de las presas hay mucha bibliografía que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Pero que se hace un análisis de cuáles han sido las fallas estadísticamente. Entonces, presas de materiales sueltos, fíjense que el desbordamiento, o sea, que el agua haya pasado por arriba del cuerpo de la presa, ocupa el primer escalón. O sea, el 30% de la falla de presas de materiales sueltos se ha debido a lo que se llama overtopping o sobrevertido o desbordamiento. O sea, ingresó demasiada agua en el embalse, no se pudo controlar desde los órganos de control, que puede ser el aliviadero o las tomas. El agua pasó por encima del coronamiento. Al pasar por encima, arrastra el material suelto que está aguas abajo y se lleva a la presa. ¿Sí? El 30% es eso. El 25%, o sea que también es importante, qué pasa con el flujo de agua dentro de la presa. ¿Sí? Tanto en el cuerpo como a través de conductos que se pueden haber dejado en el cuerpo de la presa. Si se acuerdan de temas anteriores, las presas de materiales sueltos es como que se las hace sueltas y todo lo que es obras complementarias van fuera del cuerpo de la presa, o sea, vertedero, desagüe de fondo, todo eso se coloca fuera del cuerpo, justamente para evitar flujos, ¿sí?, asociados a estas obras, que normalmente son de hormigón, y que hay una discontinuidad entre el material suelto compactado de la presa y el hormigón propiamente dicho de la obra. Después deslizamientos, ¿no? Cuando se han producido estas fallas por corte, fugas en conductos enterrados, asociado un poco a lo que yo les decía acá. Esto es más que nada con erosión retrocedente o brechas, erosiones en taludes, ¿sí?, problemas de erosión ya sea por grandes periodos de lluvia que han ido lavando el material de los espaldones, le van quitando geometría y pierde estabilidad. Otras causas y causas desconocidas. Es muy importante qué pasa cuando el agua pasa por arriba o cuando el agua está circulando de manera descontrolada a través del cuerpo de la presa.
Ya vamos. Fíjense en acá tipos de aliviadero. Nosotros tenemos el aliviadero en ladera, o sea, tenemos, cuando se ve en planta estas presas, tiene esta forma tipo diamante, saluda hacia aguas arriba, saluda hacia aguas abajo, el coronamiento, y acá el aliviadero directamente pasa por las laderas. O sea, no se coloca, acá estaría la zona de captación del aliviadero, acá el cuenco disipador, toda esta es la zona de la rápida, y recién la devuelve al río ya pasando por el eje, ¿sí? Por el eje de la presa. Acá al lado tenemos aliviadero en el cuerpo del dique. Esto no es lo más recomendable, se puede hacer, ¿sí? Tenemos la presa de materiales sueltos y sobre uno de los estribos se coloca la obra de hormigón en la cual se va a encontrar el aliviadero. Hay que mirar muy bien esta junta porque el agua tiende a ingresar justamente en esa parte de contacto entre material suelto y el hormigón. Y después tenemos aliviadero encollado lateral, que es por ejemplo en el caso de Cabra Corral, está la presa en un sector y el aliviadero se encuentra, en este caso el Cabra Corral, sobre el margen derecho y acá estaríamos viendo sobre el margen izquierdo. Directamente va en un pequeño valle, una quebrada que se encuentra a nivel del proyecto, digamos, o que la he llevado a través de toda la obra del aliviadero. Son distintas posiciones que puede tener el aliviadero en estas presas de materiales sueltos. Y el último punto que vemos de esto, ya después pasamos a la introducción de mañana, es fíjense en esta imagen que tienen acá. Este es un perfil tipo de una presa heterogénea. Ustedes tienen acá lo que podríamos llamar no podríamos, es la taguía aguas arriba, que después queda incorporada en el cuerpo de la presa. Parecen que las ataguías eran presas provisorias que hacíamos para desviarlo al río mientras se está construyendo la presa. Bueno, vimos en la presa en el video de las tres gargantas, en el que tenían que ver ustedes, la taguía de aguas arriba se la dinamita. ¿No? Una vez que se armó la presa, para sacarla de su lugar y para poder ya tener libre circulación del agua hacia la presa, se dinamita la taguía y queda todo ese escombro en el fondo del embalse. Entonces, si nosotros podemos diseñarla, aprovecharla en el momento de construcción, después incluirla en la obra final, por supuesto que estamos haciendo un mejor aprovechamiento del material. Acá, este talud de acá es muy probable que esté referido a las ataguías aguas abajo. Todos estos numeritos que tienen acá, no los vamos a poner a traducir, ¿sí? Pero son todos controles, fíjense en el 1, que lo tenemos acá en el extremo, él lo llama la colimación, la alineación que hay es el coronamiento. En el 2, los puntos superficiales, y acá se hace geodesia, ya lo vamos a ver un poquito mañana, pero nosotros tenemos distintos puntos, ¿sí?, que están identificados en la geometría de la presa durante la construcción. A veces se dejan, depende del material de la presa, se dejan ¿sí?, mojones con elementos de bronce, de acero inoxidable. Entonces esos puntos 2 se medirían desde puntos fijos que están fuera del cuerpo de la presa, pueden estar en laderas cercanas, y entonces se triangula topográficamente y se ubica, a ver, se determina si esos puntos 2 se han desplazado, ya sea en alguna de las tres direcciones posibles. Eso se verifica la geometría, que se haya mantenido, que no ha habido deformaciones. Después tenemos el 3, después lo vamos a traducir por completo, pero son todas, esta es la instrumentación que tiene esta presa. Fíjense, tiene dos elementos distintos de medición, ¿sí? Algunos que miden permanentemente y van generando su dato, ¿no?, en forma remota, o algunos elementos que están dentro de las galerías de inspección y que se van haciendo registro de esas mediciones en forma periódica. Todo eso está dentro del manual de auscultación o manual de mantenimiento de la presa, que lo hace el que la diseña, ¿sí? Hay que controlar, hay que medir, Entonces, ya para mañana vamos a tener, fíjense en el 10, hay un sismógrafo, después estoy tratando de ver algunas
Ya lo voy a traducir tranquilo. Tus celdas de presión. Estoy determinando realmente cuáles son, fíjense en el 6, celdas de presión, estas que están acá. Estoy determinando cuál es el estado tensional que hay, ¿no? Dentro del cuerpo de la presa. Y eso se tiene que verificar con las condiciones de diseño. El 5, desplazamiento. Son mediciones distanciómetros. Hay medidores triaxiales de desplazamiento, por ahí no tanto en estas presas de materiales sueltos, sino pónganle si esto está vinculado a una obra de hormigón, en la zona del vertedero, qué deformaciones tiene la pieza de hormigón, ¿no?, respecto a un sistema relativo de coordenadas. Actualmente, toda la parte geométrica, con lo que es información satelital, con los GPS, se ha hecho mucho más sencillo, pero antes era irse a las colinas, a los extremos de los estribos, donde se habían puesto puntos fijos, y desde ahí hacer los registros de cuáles son las alineaciones, cuál es la geometría, si ha sufrido o no deformación. Entonces, esto mañana nos vamos a ampliar este tema, pero fíjense, para una presa no es que hay, esto es una sección tipo. Esta presa puede tener 500, 600 metros de largo, entonces multipliquen esto cada determinada distancia y se hace un mundo de sensores que uno deja dentro de la presa, ¿sí? Bien, vamos a ver qué tengo acá. Vamos al último. El último, creía que esto no lo había colocado. Esto me pareció muy interesante, no he podido corroborarlo a nivel bibliográfico, pero fíjense, cuando hablábamos de las galerías de inspección, le llamamos galería perimetral a la galería que acompaña la forma de los estribos y acompaña todo lo más cercana a la fundación, generalmente de esta galería donde se hacen las nuevas inyecciones, tanto de impermeabilización, de consolidación, de donde se controlan los drenes, digamos, que están analizando o monitoreando qué pasa con el agua debajo de la presa. Entonces, esa galería perimetral, según la escuela europea, sí tiene que ir, las presas de materiales sueltos, según la escuela norteamericana, no. Una discontinuidad, ya me voy a poner a estudiar a ver por qué es que hacen esa. Creo que tiene mucho que ver con las experiencias propias de cada uno de los espacios, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, mientras se va construyendo los taludes, se va dando la galería, que por supuesto va envuelta en toda una estructura de hormigón. ¿Cuál es la función de esta galería? El control de la cimentación, ocultar filtraciones, supresiones y movimientos, y evacuar caudales infiltrados. Otra función es corregir colisiones del terreno, con las inyecciones con los drenes, y colisiones del propio cuerpo de la presa. Acá a la derecha tienen una imagen de una galería, no sabemos si es perimetral, pero bueno, una galería que fíjense que tiene todo un orden de circulación y después tiene una canaleta. Esa canaleta tienen todas estas galerías. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es los drenes, los piezómetros, que van a parar. De hecho, este cañito que ven acá es un piezómetro, que es un caño que se encuentra a una determinada profundidad dentro de la cimentación y está midiendo la presión del agua, sería la presión de las X potenciales en el momento, y lo va a registrar en este manómetro que está acá. Entonces, cuando uno hace la inspección de la presa, lo que hace es que está identificado un determinado nombre, una posición, y se registra en unas planillas cuál ha sido la lectura diaria o horaria, semanal, quincenal, depende de cómo sea el proyecto de medición. Lo mismo, cuando uno saca el manómetro, hasta que coloca, así que no tiene una llave de corte, esto sale el agua a presión. Entonces la idea es que no haya agua circulando por lo que es espacio de circulación de los operarios, sino que esa agua se colecta dentro de estas canaletas, se mide, se afora y también se controla la calidad de esa agua. Si esa agua en algún momento viene turbia, quiere decir que se está arrastrando un material fino, que es muy probable que una heterogeneidad viene solamente del núcleo, ¿no? Y se nos está dando eso. Entonces, todo este tema del monitoreo o la instrumentación de la presa es muy importante para garantizar la vida útil de la presa. ¿Cuándo se utilizan estas presas o estas galerías perimetrales?
presas con núcleo, bajo su mitad de aguas abajo, ¿sí? Generalmente nosotros tenemos el núcleo aguas arriba de la galería. También se las utiliza en presas con escolleras próximo a la piel de la pantalla, y no se colocan inmediatamente bajo los filtros. O sea, nosotros veíamos en las presas de materiales sueltos, alineamos verticalmente, y estas entran de manera hacia un costado, ¿no? Pero tiene que ver con todo el control, las mediciones que podamos hacer. Entonces, hasta acá hemos hecho un raconto rapidísimo, varios de los elementos que tienen que ver o entran dentro de las caracterizaciones de las presas de materiales sueltos. No sé si tienen alguna duda, si no pasamos al otro tema, que es una introducción de lo de mañana. No, ninguna duda. Bien. Bueno. Listo, entonces vamos a compartir. ¿Dónde está el otro elemento? A ver cómo salgo de acá. Acá está, así. Y acá esto quiero que primero lo charlemos entre nosotros y después yo me voy a explayar un poquito en algunas cosas. Esta introducción de lo de mañana. ¿Qué es lo que ven ahí en esa foto? Así tomé un examen, se la tomé a Zamora, la vez pasada, lamentablemente no, si bien no es esta foto, pero usé una de estas fotos para el examen final. ¿Sí? ¿Qué ven en esta imagen ustedes? ¿Siguen ahí? Sí, sí, estoy mirando. Habiliten las cámaras, así me acuerdo de las caras de ustedes, no sé si están, no importa si están en pijama. A ver, ¿qué ven en la imagen? Esos son los órganos de control como los aliviaderos, ¿que no? ¿Son aliviaderos con puerta o sin compuerta? Me parece que son con compuerta. Por la estructura esa que se ve, no sé si es así. Sí, por la grúa esa parece que es para subir y bajar las compuertas, Sí, que está eso. sobre Bueno. rieles al parecer. ¿Qué tipo de compuertas son? ¿Planas? Ahí no se ve mucho, pero por ahí uno puede, en base a la foto, tener alguna idea si son planas, son de sector, qué tipo de compuertas son. Parecen de sector porque no sé si Por la- veo bien, si veo mal, pero se ve como el punto de giro de claro, Ajá, los brazos, bien, esos puntos azules y amarillos que tienen ahí en el medio de sí, la, de más abajo. ¿sí? Bueno, estos son los vanos del vertedero. ¿Cuántos vanos tenemos? Son 6 vanos, ¿sí? Y fíjense que acá en este caso están abiertas 4 compuertas de las 6. ¿Sí? ¿Cómo sale el agua abajo del vertedero? O sea, entra un cuenco, ¿cómo lo ven acá en la foto? en un salto tipo esquí. Un salto tipo aquí, exactamente. Sí, y parece que cae en un colchón de agua, en un cuenco. Aparentemente no lo vemos en esta foto, pero puede ser, ¿no? Fíjense en esa espuma, esa bruma blanca que se ve ahí. Es clave porque eso está muy vinculado a la disipación que se hizo con el propio salto y después el choque del agua con el agua del cuenco o de lo que esté ahí abajo. ¿Sí? ¿Qué pasa, según la imagen, qué pasa a la derecha? ¿Qué tenemos a la derecha de todo el aliviadero? ¿Qué pasa con la presa? Fíjense de rara la forma. Como que no había, por las características naturales del lugar, como que no se produce una cerrada, sino que la tenemos que la generaron, digamos. Exactamente. ¿Sí? Ustedes tienen, con mi manito, no sé si la ven, toda una presa lateral, que es la que me genera el embalse. ¿Sí? Toda la zona esta
es de un tipo de material, y acá tenemos otro tipo que no lo pueden ver en la foto, yo lo sé porque he visto sobre la presa esta, ¿no? La Angostura en Chile. Bien, este murito que está acá, ese muro curvo que está ahí, ¿para qué hace falta? Para Es que para, la peninsular al vertedero. Ujú. sí, ¿Sí? Yo necesito que el agua entre directamente perpendicular a este eje. Y una cuestión de rendimiento hidráulico, de diseño de los vertederos. ¿Sí? Esta grúa que está acá es muy probable que sea no para subirlas y bajarlas a estas compuertas, ¿sí? Sino para subir y bajar las ataguías, La que son estas guía, sí. compuertas que van adelante. Eventualmente, si yo sacar de servicio alguna de estas y llevármela al taller, lo hago también con esta grúa. ¿Sí? Pero estas grúas, estas compuertas se mueven solas hidráulicamente, o óleo-hidráulicamente, ¿no? Con sus propios pistones, digamos, ¿no? No es que las alzo yo con un motor, que también puede ser, pero eso normalmente es para compuertas más chicas. Veamos acá, esta es una visión más general del embalse, ¿sí? Un espejo relativamente acá, se lo ve relativamente chico, no hay muchos detalles que podamos sacar de acá, vamos a ir al siguiente. Fíjense, acá tenemos una vista desde el estribo, digamos, el estribo izquierdo de la presa. Acuérdense, el agua está empujando en este sentido, circulando en este sentido, entonces yo me paro mirando hacia allá y este es el estribo izquierdo. Acá tenemos, aparecen otros elementos. Aparece este manchón gris acá, aparece acá un manchón gris al costado, y tenemos 4 salidas acá. ¿Sí? Creo que son salidas, ¿no? La idea es identificar por qué están estas salidas. Inclusive este túnel que aparece acá, ¿cuál es la razón de ser de esto? Si yo ya tengo acá la presa, tengo, fíjense en el vertedero, aquí, y caían sobre este colchón de agua. nosotros cuando estuvimos investigando sobre la que nos tocó de Colbún, vimos el video este también. Ah, bueno, entonces Y ya tienen más. bueno, ahí explicaba que eso era para, en la etapa constructiva, creo que era, si no me equivoco, era para desviar el agua. Pero ¿cuál de los 4? O los 4. Yo creo que eran los 4, pero no, no estoy seguro de eso. Bueno, ya lo vamos a ver. En realidad es uno solo de los 4. Ya lo van a ver. Hacia Este es lo abajo que, sí se ve. este es lo que se llama una central hidroeléctrica, ¿no? La central está directamente dentro del cerro. Entonces, a mí me parecen geniales estos dibujos. Yo cuando era estudiante, esto no lo veíamos ni en foto, ¿no? Ustedes lo pueden ver en un video. Y bueno, yo lo que hago es captura de pantalla y sobre eso estudio, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, ustedes tienen el aliviadero, después tienen una toma más chica acá, otra toma más grande, después tienen otras tomas acá, y fíjense, de la toma más chica hay un conducto que viene y sale aguas abajo. De la toma más grande, también lo vemos por las dimensiones, no sabemos qué dimensión tienen, pero son conductos más grandes, también sale aguas abajo, un poquito más lejos de la zona de la presa. Y después tenemos, fíjense acá un poco como se ve en la perspectiva, esto está bastante abajo, esto está mucho más arriba, y salen 2 cañerías importantes acá, que entran a esta casa, esta caverna grande que hay acá. Y después salen, ¿sí?, a estos sectores. Entonces ahí tenemos descubierto qué cañerías van a cada lado. Entonces, en una central hidroeléctrica, yo lo que voy a necesitar es tomar el agua, ¿sí?, y a mí me va a interesar el desnivel que hay entre la entrada de agua y donde yo tengo las turbinas que están acá adentro. Esto que está acá es la casa de máquinas. Todos estos caños más chiquitos que hay acá, en realidad uno los ve chiquitos, pero son para acceso vehicular, que es para moverse interior de la montaña para ir de un lugar a otro, ¿sí? Estos que están acá son de ventilación. Esto es lo que llamaríamos la zona de captación para la central, la obra de toma para la central hidroeléctrica. Esto va directamente al embalse. Estos tubos, estos caños, son las tuberías forzadas,
¿sí? Son las que van a tener toda la presa del desnivel de agua y la van a mandar hacia las turbinas que están acá adentro. Mañana vamos a ver fotos del interior. Y en el caso de estos conductos que están abajo, ¿qué podemos decir? ¿Qué se debe? Tiene que ver con lo que vos decías recién, Michelle, pero ¿cuál de los dos sería para desvío? Para mí sería el más grande, que sería para desvío, pero no estoy seguro. Ajá. Ustedes todo el río lo meten por acá, lo desvían y lo sacan aguas abajo. Entonces, seguro de haber habido una taguía acá, entonces construían la presa. Y el más chiquito quedó como desagüe de fondo. El desvío se hizo por este conducto. ¿Sí? A ver, sigamos viendo algunas cosas. Bueno, ahí tenemos, fíjense, en estas son las galerías de acceso que yo les decía para entrar a la casa de máquina. Acá en realidad es tanto para acceso como la salida de los cables. Fíjense que va a la playa de transformación y de ahí ya sale a la línea de alta tensión. Tenemos nuestra casa de máquina. Estos son los conductos de restitución. Acá estaría el de desvío. El fondo. Sigamos a las siguientes. Tenemos otra imagen similar. No, pero no quiero pasar ahí. Acá. Acá estábamos hablando de los niveles. Acá tenemos toda la obra de la presa de hormigón, que es donde está el vertedero. Fíjense la longitud que tiene el desvío, son 300 metros entre la toma, ¿sí? Todo el conducto y la salida. Miren esta bandeja o este babero que se hace, eso es evitar la erosión a la salida del conducto. ¿Sí? Se supone que esta salida se tiene que hacer hacia el cauce natural y eventualmente, de acuerdo a los niveles, este cauce puede estar con más o menos tirante de agua. Me queda la toma de fondo y acá arriba tengo las tomas para la central. ¿Sí? Entonces, cada vez que ustedes analicen una obra, traten y encuentren este tipo de información, antes de meterse a ver qué es cada cosa en los videos, ¿no? Traten de interpretarla y después corroboren con lo que puedan investigar. Acá no, yo he hecho la captura, no me acuerdo bien este 15 metros que decía acá, no me acuerdo si era, estos caños tienen 15 metros, que en realidad son túneles, que después van revestidos. Digamos, ahí está, esta sería la toma para desvío, estas dos compuertas deslizantes, esta es la toma de fondo, todo esto es lo que sería el macizo para la toma, y acá se ven las caras, digamos, el paramento aguas arriba de la presa donde se encuentra el vertedero. Si uno ve desde acá la imagen parecerían compuertas planas, pero son compuertas del sector. Acá se ve la salida, esta es la salida del desvío, y ahí está el corte que se hace con el salto de esquí para que caiga en este cuenco amortiguador. Tenemos una altura media de 50 metros. Es de mediana altura, digamos, la central. Y es fíjense la leyenda que dice ahí abajo, una presa de hormigón compactada con rodillo. Este es un tipo de tecnología que acá se pasa a materiales sueltos, que tiene una cara de hormigón hacia las aguas arriba. Esta junta entre dos materiales es la que el agua aprovecha para filtrarse. Entonces eso se diseña y tienen distintas alternativas para tratar de evitar la filtración en ese punto. A ver, no me quiero saltar. Acá. Ahí tenemos otra imagen. Así, tenemos que ir a la siguiente. Estamos bien con el tiempo. Miren acá el corte por el vertedero. ¿Sí? Nosotros tenemos acá la ranura para las ataguías, con puertas de sector, pivoteando sobre estos puntos de giro, perfil Krieger, salto esquí y cuenco amortiguador. Y fíjense en el túnel de desvío, desaguaba mucho a 300 metros de la zona de obra. Acá aparece un perfil, tenemos el lecho natural del río y todo esto que se ve más clarito es lo que nosotros le llamamos el aluvión. Ese aluvión es muy permeable, entonces hay que ver si conviene retirarlo o si es posible mejorarlo
porque eso va a condicionar el tipo de presa que nosotros elijamos para esta cerrada en particular. Esto es a nivel, no tenemos acá relación de cota, pero el nivel de la presa está mucho más arriba, por eso requeríamos la presa lateral. Fíjense, acá se hacen perforaciones. Si vemos el perfil, directamente se está haciendo perforaciones sobre el lecho del río. Y después se inyecta. Inyección de consolidación. Yo con la consolidación mejoro las características del terreno. Esta consolidación puede hacer en forma simultánea, también mejorar la impermeabilidad. Pero fundamentalmente estoy buscando mejorar las características del terreno, por eso se llaman de consolidación. Acá tenemos cómo se ha hecho todo este trabajo de consolidación, sobre todo porque en este sector, porque en este sector se pone una presa de hormigón. ¿Sí? Entonces, ante un suelo que no tenía buenas características, yo lo mejoro y puedo meter ahí mi sección de hormigón. Esto estamos viendo desde aguas abajo, toda la presa donde se encuentra el vertedero. Las 6 compuertas del sector. No lo llegan a ver ustedes, pero acá es como que se ve un dentadito acá, que eso es típico de las presas compactadas con rodillo. Y acá tenemos otras imágenes, un acercamiento a las compuertas. Acá tenemos el perfil, compuerta del sector, están accionadas por un sistema hidráulico, nuestros puentes grúas que permiten levantar y izar las tablillas o eventualmente llevarme la compuerta para mantenimiento. Acá veo el muro de aproximación, o sea, para alinear, digamos, los filetes en forma perpendicular al eje. Y acá visto desde arriba, esto sería inclusive de tipo vista desde drone por arriba del coronamiento. Estos espacios que están acá son los espacios para las ataguías. Ahí tenemos otra, creo que ahí hasta acá llegamos. Bueno, entonces, la idea de esta presa es una central hidroeléctrica que va a ser el tema, uno de los 3 temas fuertes de mañana, centrales hidroeléctricas. Vamos a ver qué es lo que buscamos, ¿sí? Cuando empezamos el tema presa, yo les dije que hablábamos de obras multipropósito. Hasta ahora habíamos visto que podíamos captar agua para riego, agua para consumo, podemos laminar crecidas en el embalse. La parte turística se mantiene constante en todas. Y el otro aprovechamiento que es muy importante, que es el aprovechamiento hidroeléctrico. Entonces yo genero un salto con la construcción de la presa y aprovecho ese salto, esa nueva energía, digamos, aprovecho para convertirla en electricidad. Entonces mañana nos vamos a meter en el tema de las centrales hidroeléctricas, los componentes, funcionamiento de cada componente, ¿no? Y a mí me interesa que así como hemos visto de la angostura, cada vez que vean una obra traten de... Los exámenes los tomo así, ¿no? Y ustedes me irán diciendo cada cosa que van interpretando. Si están muy errados, yo los voy acompañando. Una cosa es que estén errados y con buena intención, y otra que estén errados que están perdidos. ¿Sí? Entonces, normalmente yo traigo este tipo de fotos y charlamos sobre la foto, ¿no? En función de qué está esto y por qué tiene esa forma y cuándo se usa esta tipología. Entonces, dejamos abierta entonces el tema para mañana. Centrales, vamos a tratar de ver 3. Centrales hidroeléctricas, la parte de ocultación, y después algo muy breve sobre sedimentación en presa, que es un material bastante fresquito de un curso que terminaba anoche de hacer vía online, lo que quería terminar hace un mes y no pude. Que me pareció interesante con la síntesis que hacen, y me quiero presentarles algo de eso mañana. Espero que lleguemos. Por favor, bueno, no sé si Maxi ya me has mandado al Hotmail, yo voy a tratar de tener un problema ya le mandé. con la clave del Gmail, no la puedo abrir de ninguna de mis máquinas. Ya le he pedido al ingeniero Albarracín que me vuelvan a blanquear, ¿no? Porque hasta ayer podía entrar en una de las máquinas, ahora directamente no entré, ¿no? Así que a los que puedan mandar a Hotmail, marcelochalave@hotmail.com, me mandan ahí los trabajos de investigación. Hasta ahora tengo 4 grupos nada más presentados de los 8. Por ahí los otros me lo han mandado y como no tengo acceso a mi cuenta, no los pude ver. Si no hay dudas, nos estaríamos viendo mañana. Bueno, ingeniero, nos vemos mañana ¿Sí? entonces. Listo, nos
Mañana, Sí, ingeniero. Hola, sí, David. ¿escucha? Sí, antes que se vaya. Y nosotros se lo mandamos el día viernes o sábado, me parece, no sé si le habrá llegado. Mira, no es que me pareció raro porque me habían llegado dos nada más. Yo digo, qué raro que no me presenten y es porque no puedo entrar a mi cuenta de Gmail. Y Es de reenvíamelo a la... Sayano la nuestra. ¿Cómo? La empresa de Bueno, Sayano Sayano nos tocó no de me eso. llegó. No me llegó. Listo, Mándamela a la cuenta de Hotmail. marcelochalave@hotmail.com. listo. Bueno, Por favor. ¿Sí? bien, bien. Ahora lo mando. Neta. Hasta luego, profe. Gracias, David. Chao. Nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta mañana, profe. Mañana.